3 años llevamos viendo la competencia ferroviaria en nuestras vías de alta velocidad, y las 3 marcas que compiten parecen haber tomado la decisión a la vez, qué casualidad, de poner fin a la guerra de precios a la baja. Un verdadero giro de 180 grados con muchas consecuencias y detalles que te cuento en este vídeo. Las 3 marcas de trenes de alta velocidad que a día de hoy circulan por la mayoría de nuestras líneas parecen haberse hartado de no ser capaces de alcanzar números verdes o negros, como prefiráis, y arrastrar pérdidas mes tras mes, año tras año, y todo indica que han dado el paso de subir sus precios a la vez tras 3 años de gran competencia, con una guerra de precios que, como se suele decir, democratizó el mercado de los trenes rápidos, algo que hasta esa competencia y la llegada de los servicios low cost parecían exclusivos de gente pudiente y con posibles, un tema que popularizó la controvertida apertura a la competencia y que parece llegará a su fin, al menos tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Renfe, con los AVE y Ablo, Wigo e Irio, los 3 operadores de alta velocidad en España, han cambiado de estrategia comercial en 2025 y sobre todo de cara al 2026 en adelante, tras confirmarse una escalada de precios constante desde comienzos del año, que ha llevado a que en algunos corredores, como el trayecto estrella entre Madrid y Barcelona, los billetes sean hasta un 40% más caros que hace un año. Un verdadero cambio de tendencia que han detectado los principales operadores de venta de billetes, incluyendo Trenes.com, e incluso ya ha confirmado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Si bien la ausencia de Ablo en dicha línea por los problemas encontrados en los abril que daban este servicio, ha podido acrecentar esa tendencia, aunque la propia CNMC apostilla con que ese encarecimiento ha ido a más y de forma constante a lo largo del año y se ha podido detectar en todos los corredores de forma dispar, y que se aproximaría al 30% entre enero y junio de este año. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Todo indica que detrás de esta tendencia está la búsqueda de las 3 marcas por alcanzar la rentabilidad de sus servicios, que a pesar de lograr altas ocupaciones en la mayoría de sus trenes, ha seguido lejos de su alcance. Entre otros motivos, siempre han asegurado a los altos cánones que se pagan en España, aunque todo hace indicar que la mayoría de esos precios eran inviables a la hora de lograr tal rentabilidad, lo cual habría desembocado en el final de la guerra comercial con un cambio de estrategia empresarial de los 3 operadores europeos controlados por empresas públicas que se han marcado como objetivo este año salir de pérdidas y alcanzar beneficio operativo. Un detalle que podría perjudicar a la larga este mercado y que echaría al traste una de las mayores virtudes de la apertura a la competencia de la alta velocidad, junto al aumento de plazas y frecuencias. Quizá el actor que más ha verbalizado esa búsqueda de la rentabilidad lo más temprana posible ha sido Irio, con su nuevo consejero delegado, Fabrizio Favara, a la cabeza, asegurando que el foco de esta compañía está en la rentabilidad y dar la vuelta a una cuenta de resultados que se saldó el año pasado con pérdidas de 31 millones de euros. De hecho, Irio ha sido noticia constante en los últimos tiempos por virar hacia el control público desde Italia, con una mayor participación de Trenitalia y cada vez menor de empresas privadas, más reacias a aumentar las inversiones por compensar las pérdidas, mientras que desde Wigo muchos son los que han acusado a esta filial francesa de hacer dumping de precios para perjudicar a Renfe, con Óscar Puente a la cabeza de tales graves acusaciones. Pero esto parece tocar a su fin tras unas pérdidas constantes en este sector, desde que arrancó la liberalización en mayo de 2021, ya que el agujero acumulado por Renfe, Wigo e Irio desde 2020 alcanza 1.203 millones de euros. Si bien buena parte de esa cifra se debe al periodo de inversión necesaria para poder operar, con Irio a la cabeza y sus 25 nuevos y flamantes trenes como principal inversión. Dentro de estos resultados, Renfe es la que mejores números
números obtuvo en 2024, con un alza de la cifra de negocio del 6% hasta los 1.456 millones de euros y unas pérdidas de 27 millones de euros el año pasado, mientras que Irio arrastró 31 millones en rojo y Wigo llegó a los 40,5. Una Renfe que, por tanto, parece haber comenzado la senda de alcanzar más pronto que tarde beneficios en estos servicios, y ya en 2025 se espera que los números empiecen a ser favorables. Parece claro que los datos de rentabilidad o pérdidas de las tres compañías para este 2025 serán determinantes para lo que pueda venir en los próximos ejercicios, y donde el control de precios está siendo determinante, con subidas generalizadas, aunque a distintos ritmos en función de los corredores, siendo el que más sube la conexión entre Madrid y Barcelona, mientras que la alta velocidad entre Madrid y Sevilla experimenta un encarecimiento más moderado, probablemente por ser el último corredor en abrirse por completo a la competencia. De esta manera, en el pasado junio, el precio medio de los billetes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se situó en 65,3 euros, lo que representa una subida del 24,3 en comparación con el coste por billete en enero, una subida mayor entre Madrid y Alicante, con un 28,6 más y un precio medio del billete en junio de 36 euros por recorrido. En la Madrid-Málaga los precios del tren subieron de media un 22%, situándose en unos 45,2 euros por billete, frente a los 36,8 euros en enero, y en lo que respecta a la Madrid-Sevilla, con un alza en la comparativa enero-junio del 9,2% y un coste medio de 41,5 euros. En el caso de la Madrid-Valencia se ha encarecido un 27% y cuesta de media 28,9 euros por trayecto. Todo esto apunta a que los números generales de las tres compañías en este 2025 serán cruciales para que esa política de precios se mantenga o siga subiendo hasta alcanzar la rentabilidad sostenida y el equilibrio entre precios más altos sin perder clientes, algo siempre delicado. Lo que parece claro es que la política de precios bajos que hemos visto estos años empezará a quedar para el recuerdo, más allá de las gangas habituales o de ofertas especiales, así como las marcas low cost. Aunque a la hora de la verdad, las diferencias de precios entre Aplo o Wigo respecto a Irio o el AVE de Renfe no son tan grandes como se suele pensar. Un tema, el de los precios, que casi era la única virtud de la apertura de la competencia y que veremos en qué acaba quedando en los próximos años, ya que se corre el riesgo de, como suele ocurrir en casi todos los sectores, pasemos de monopolio a oligopolio y el cliente al final no resulte tan beneficiado con esa competencia como se podía pensar o se prometió en su día. Lo iremos comprobando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.